En base a esos objetivos y estas tecnologías, el objetivo también un poco hoy era precisamente explicaros casos reales del uso de estas tecnologías en los 4 ámbitos que hemos hablado antes, ¿no? En lo que era el cultivo y la cría, en lo que era la parte de clasificación y calidad, en la parte de procesado en planta y en la parte de distribución. Si nos centramos en el cultivo y la cría, inicialmente os marcaré algunos ejemplos para que veáis y aquí intentéis ver si dentro de vuestras distintas empresas cómo lo podéis aplicar, ¿vale? La parte de cultivo, por ejemplo, uno de los elementos claves es la identificación de frutos en árbol, es decir, no estamos en la planta, no los tenemos controlados en un sitio, sino que están directamente en el árbol con todas las problemáticas que esto implica, oclusiones, cambios de coloración, la luz directa del sol que nos hace cambiar, digamos, la visión que tiene en este caso la cámara del producto, ¿no? Y poder identificarlos, como este ejemplo que son aguacates o mangos, creo que son, ¿vale? Por otro lado, más lo he explicado también con los cultivos hidropónicos, ¿no? Pero todo lo que hace referencia a la agricultura de precisión, es decir, a tomar decisiones en base a los distintos datos ambientales y a los distintos datos que nos proporcionan los sectores sobre aquella planta en concreto. Es decir, si está sufriendo algún estrés hídrico, cuál es la temperatura, incluso a través de distintos sensores podemos ver el crecimiento y el tamaño que puede representar, o incluso también a través de imágenes para que en base a toda esa analítica de datos el sistema actúe de forma autónoma. Esta agricultura de precisión nos repercute en 2 ámbitos muy claros. Por un lado, al final en obtener productos de mayor calidad y seguramente aumentar la productividad, pero también es muy importante lo que es la reducción, y era uno de los objetivos que se marcaba inicialmente, la reducción del consumo energético, la reducción de distintos recursos para la consecución de los mismos resultados. Como decíamos, ya cada vez más, y depende mucho de los ámbitos, pero se están aplicando robots, por ejemplo, al tema del pastoreo, ¿vale? Con drones y con otro tipo de elementos. Uno de los puntos también importantes es la predicción del precio de venta, es decir, saber cómo la demanda, sobre todo en este caso se trabaja mucho en el mundo de los cereales, ¿no? Saber cómo en base a la demanda y en base a la propia producción que hay a nivel mundial, podemos llegar a predecir el momento óptimo de la venta de nuestro producto para obtener el máximo beneficio. Antes hemos hablado también del tema de tractores y recolectores autónomos. En este caso, por ejemplo, este es un sistema que se llama Octopus, que realiza la limpieza en granjas avícolas, ¿vale? Con lo cual siempre lo que buscamos es eso, es reducir el trabajo en aquellas áreas que son, digamos, de una alta implicación física para el operario, ¿vale? Y otro tipo de sistemas, ¿no? Desde control de comederos, momentos óptimos de las recogidas. Hay un tema también que no nos dará tiempo a hablar, pero todo el tema de procesado de biogás en las distintas granjas, ¿vale? Y todo el tema de reducción de consumo energético. Si nos centramos en un ejemplo, que yo siempre creo que es positivo, ¿no? Ver un ejemplo concreto, ¿vale? Una de las cosas que se nos ha planteado en este caso es el momento óptimo de la recogida de cerezas. El caso de la cereza, además, es un cultivo que tiene una cierta particularidad, ¿no? Que es que tiene distintos ciclos de maduración. Es decir, no hay un momento en el cual nosotros recogemos la cereza y ese árbol ya ha sido totalmente recogido, sino que la cereza va madurando de forma distinta durante un tiempo concreto. Generalmente va en torno al mes y medio al final, aproximadamente. Lo cual nos lleva a que tengamos que hacer 2 y 3 recogidas de esas cerezas. Por lo tanto, es importante al final el momento en el cual nosotros vamos a hacer la recogida para intentar maximizar al final los recursos que estamos aplicando a ellos. Pero no solo nos incumbe o nos aplica el concepto de si la cereza, que sería lo lógico, ¿no? Muchas veces en el tema de cultivos, ¿no? ¿Cuál es el momento óptimo en que la cereza está en su punto álgido, ¿no? Sino que hay otros factores que nos afectan, como por ejemplo la capacidad de recolección, es decir, el disponer o no disponer de jornaleros para que puedan recogerlo, ver la previsión meteorológica y saber si va a llover y vamos a poder hacer la recogida o no la recogida, ¿vale? Saber al final el grado de maduración y el calibre que tienen, porque el precio nos variará mucho en base a ello. Y por último también todo el tema al final de precios a los cuales se están comprando. Si nos centramos, por ejemplo, en este caso, cuando estuvimos trabajando en este proyecto, ¿vale? Por un lado, hay que hacer la captura de imágenes en árbol, ¿vale? Para lo cual aquí, como decíamos, ¿no? Es buscar distintos sistemas
antes Marc también lo ha explicado muy bien, ¿no? Que al final, digamos, hay tecnologías que están disponibles, pero que hay que integrarlas de alguna forma a la necesidad concreta, en este caso como este rover que visualizáis aquí, donde al final lo que buscamos es, combinando una GV, digamos un vehículo autónomo con, en este caso, cámaras y sobre todo sensores también de posición para determinar cuál es el momento óptimo y la posición exacta que debemos tener para cada uno de los árboles, poder tomar la captura de las imágenes que nos permita hacer el mayor conteo de una forma lo más precisa posible, ¿no? A partir de aquí se tienen que desarrollar algoritmos, en este caso de Deep Learning, que nos permiten no solo identificar la diferencia entre una cereza, una hoja y una rama, que nos permitiría hacer simplemente un conteo, sino incluso el grado de maduración y el calibre que tienen cada una de ellas para poder clasificarlas en base a cuál será el precio de venta que está previsto y, por lo tanto, poder hacer predicciones de cuál será el momento óptimo de dicha recogida, ¿vale? En base a estos datos obtenidos, en base al histórico de precios, si os fijáis en el gráfico, a pesar de que no se ve muy bien por el tamaño, ¿no? Pero la cereza además tiene fluctuaciones muy altas de precios, es decir, podemos encontrar cerezas al principio que estén rondando los 12, 13 euros el kilo, ¿vale? Estamos hablando de precio mayorista, a cosas que estén ya en torno a los 2,5 euros, 2 euros, ¿vale? Por lo cual hay una fluctuación muy grande y eso depende al final, obviamente, de cuánto esté dispuesto, digamos, la distinta demanda que se produzca, y en este caso especialmente en el caso de la cereza en los países nórdicos, que es donde se pagan los mayores precios. Por lo tanto, el poder tener un histórico de cómo se va comportando estos precios de venta nos pueden llevar a tomar la decisión de recoger la cereza, a pesar de que no esté en su punto de maduración óptimo, antes para poder aprovechar estos precios, ¿vale? Por otro lado, obviamente, la previsión de la demanda, es decir, ya no solo cómo van fluctuando los precios, sino cuáles son los pedidos que nosotros tenemos para ver si podemos alargarlo o no. Y por último, lo que decíamos a nivel meteorológico para saber si va a haber alguna afectación sobre nuestro propio producto. ¿Qué es lo que obtenemos con todo ello, con este sistema? Al final, poder predecir el volumen de cosecha para hacer una mejor gestión al final del número de jornaleros que necesitaremos, toda la gestión logística que tendremos en nuestro almacén, saber el importe de venta al cual nosotros podremos llegar y, por lo tanto, el poder, en base simplemente, entre comillas, lo de simplemente, ¿no? Pero en base a la captura de unas imágenes, y que normalmente era un trabajo que se hacía de forma manual, se hacía una estimación, poder hacerlo de una forma mucho más continua, poder obtener esta clasificación dentro de los distintos frutos y llegar a obtener márgenes de beneficio superiores o aumentar los márgenes de beneficio en casi un 20%.